Mi nombre es Dagoberto Acosta Escamilla. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y en la carrera de licenciatura en Derecho. El nombre del módulo es Derecho de Personas y Familia. Nuestro asesor es la licenciada Cintia Montserrat Zacarías López. Vamos a analizar un poco sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. Vamos a ver. La personalidad y su validación ante el registro civil. La personalidad es la diferencia individual que distingue a una persona de otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de otros. La personalidad es la disposición o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Los atributos de la personalidad son el nombre, domicilio, estado civil, capacidad en cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil con relación a las personas morales. Vamos a empezar por analizar el nombre. Desde el punto de vista gramatical, el nombre o sustantivo es el vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, distinguiéndolas de los demás, individualizando a la persona de que se trata. El nombre es el atributo de la personalidad que señala a una persona de manera individual. El nombre de la persona en derecho está constituido por un conjunto de palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación resulta la particularización de la persona física o de la persona moral frente a sus semejantes y a la sociedad. En resumen, se define como la o las palabras que sirven legalmente para distinguir a una persona de las demás, así como conocer su lazo sanguíneo y la relación con sus progenitores. Conviene destacar que el nombre se compone de dos partes: el nombre o nombres propios y apellidos en las personas físicas. En las personas morales es lo que corresponde con la razón social o denominación de las personas jurídicas. El nombre es el atributo de la personalidad más utilizado y de conformidad con el Código Civil Federal y estatales, como en el caso de las personas físicas, se encuentra presente en actas de nacimiento, actas de adopción, actas de reconocimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y otros documentos expedidos por la autoridad, y también en declaraciones de ausencia y presunción de muerte. Ahora vamos a analizar el otro atributo, que es el domicilio. Dice, es el lugar que la ley establece como asiento de una persona con vistas a la producción de efectos jurídicos. Para las personas naturales, el domicilio es su lugar de residencia habitual, como centro de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. Además del domicilio civil, pueden señalarse otros, como el domicilio procesal, a efectos de un pleito o procedimiento judicial, o el electivo, el determinado por las partes en los contratos. La residencia en sí es el lugar donde una persona se considera que reside permanentemente. Por eso los actos judiciales comunicados en sus domicilios les son oponibles. En derecho positivo, el domicilio se sitúa en el lugar del establecimiento principal. El artículo 59 del Código Civil define el domicilio como aquella residencia acompañada o real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ello. El domicilio consta de dos elementos: elemento físico y material. Consiste en la residencia, es decir, la relación de hecho que existe entre una persona con un lugar determinado con carácter de más o menos estable. Elemento psicológico se refiere al ánimo de permanecer en ella, en dicho territorio. Se encuentra presente en actas de nacimiento, actas de adopción, actas de reconocimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio. Ahora vamos a analizar el estado civil. El estado civil hace referencia a la situación de las personas físicas en función de sus relaciones familiares, de matrimonio o de parentesco.
En la legislación civil mexicana, dentro del Código Civil Federal, la única forma en la que se puede demostrar es a través de un acta expedida por el registro civil. El estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para corroborarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Cada estado de la República tiene su propio Código Civil, en el que no podrán ir en contra del federal, pero sí pueden legislar de manera adicional en lo que no contravenga. El estado civil puede ser de soltero, casado, divorciado o divorciada, separado o separada en proceso judicial, viudo o viuda, concubinato. De acuerdo al artículo 304 del Código Civil, el estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Doctrinariamente se ha definido el estado civil como la condición permanente o calidad jurídica determinada por las leyes que un individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia y del cual derivan derechos y obligaciones. Hechos o actos que dan origen al estado civil, el matrimonio, genera el estado civil de casado. La muerte de uno de los cónyuges genera el estado civil de viudo. La sentencia judicial de divorcio genera el estado civil de divorciado. El nacimiento da lugar al estado de hijo, soltero. En cuanto a las características del estado civil, podemos encontrar: es privativo de las personas naturales. A modo excepcional, las personas jurídicas tienen un estado civil. Un ejemplo de ello son las sociedades madres o sociedades hijas o filiales. Es permanente, no se pierde mientras no se adquiere otro. Es indivisible porque lo que no pueden existir simultáneamente dos estados civiles. Es irrenunciable, puesto que las leyes sobre el estado civil son de orden público. Esta aparece en actas de defunción y actas de matrimonio. Vamos a analizar la capacidad. La capacidad jurídica es uno de los atributos de la personalidad. Si bien las legislaciones, tanto federal como locales de México, no la definen, podemos entender la segunda doctrina como la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como la de ejercerlos. Se divide en dos tipos, la de goce y la de ejercicio. Es igual para el hombre y la mujer, como literalmente lo establece el artículo 2 del Código Civil Federal. En el caso de las personas físicas se adquiere con el nacimiento, mientras que para las morales es cuando se constituyen. Sin embargo, en México las expectativas de derecho de los ya concebidos son protegidos y reconocidos, por lo que tendrá los derechos que le reconoce el Código Civil Federal, entre ellos el de figurar como heredero con el efecto de que si no llegase al embarazo a término, no se tendrán en cuenta estos derechos. A la reducción de la capacidad jurídica se le conoce como incapacidad jurídica, habiendo dos formas de esta, la legal y la natural. La incapacidad legal no es propiamente una forma de incapacidad, sino una serie de limitaciones hacia los actos que pueden realizar ciertas personas respecto a ciertas personas y bienes. Por ejemplo, un juez no puede comprar los bienes que formen parte de los juicios en los que hubiera intervenido. La incapacidad natural es aquella que es producto de una condición física, según enumeran las legislaciones civiles y locales y el Código Civil Federal en su artículo 450. La minoría de edad, la disminución de la capacidad intelectual, el consumo frecuente de alcohol o drogas, la enfermedad persistente, la pérdida de la capacidad de decisión o de gobernarse uno mismo, o bien la de expresar la propia voluntad. Por un lado, son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes o sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Por otro lado, son incapaces relativos los menores adultos y el disipador, que se halla en interdicción de administrar lo suyo. Finalmente, existen otros tipos de incapacidades particulares que son prohibiciones que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Un ejemplo de ello es la compra-venta entre cónyuges. Muchas gracias.